y uno es el amor. Firmes adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia firme ha de ser. Nada en contra de ella prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Saludos, apreciados hermanos que nos estarán acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad de poder entrar en sus hogares. Hoy, en esta tarde de jueves, estaremos estudiando el segundo diagrama que utilizaron los pioneros adventistas del séptimo día, donde vamos a estar analizando lo que se nos ha dejado escrito a través de los testimonios, a través de la palabra profética más segura, y pues es la continuación del tema que dimos el día martes. Así que los invitamos a que nos acompañen. Les pedimos de sus oraciones para que el Señor nos pueda ayudar a través de estos medios de comunicación, nos pueda ayudar a través del internet para que pueda realizarse esta transmisión y pueda quedar bien elaborada para honra y gloria de Dios. Así que los voy a invitar a que me acompañen juntos para ir de rodillas y pedir la dirección de nuestro gran Dios eterno. Un servidor, como de costumbre, siempre se coloca de rodillas para pedir la presencia de nuestro gran Dios todopoderoso. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, Señor mi Dios, nos postramos de rodillas en este humilde lugar para pedir tu presencia, Señor, para pedirte que nos dirijas en el estudio de tu palabra de esta noche, que tu presencia nos acompañe, que tu Hijo Jesucristo nos haga ver nuestra condición, el testigo fiel y verdadero, y a través de la presencia de tu Espíritu Santo nos pueda convencer de pecado y guiarnos a toda la verdad. Te pedimos, Señor, que nos dirijas durante todo el estudio, que nos ayudes con estos aparatos, que nos ayudes con el internet, para que este mensaje pueda realizarse, pueda llevarse a cabo y que sea para tu honra y tu gloria. Acompáñanos pues, mi Dios, nos levantaremos de nuestras rodillas confiados de que tú vas delante de nosotros y de que tú eres
el que guía a un remanente durante este tiempo. Acompáñanos pues, Dios Todopoderoso, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis apreciados hermanos, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí delante de ustedes. El día de hoy vamos a estar en la continuación de este diagrama que ustedes miran aquí sobre mi lado, donde vamos a estar estudiando y analizando lo que nos ha dejado escrito el testimonio y sobre todo las sagradas escrituras. Estaremos analizando este hermoso diagrama de 1850, este que ustedes miran ahí en su pantalla. Cómo es que nos llegó este diagrama en el tiempo profético y cómo es que los pioneros adventistas entendían perfectamente los periodos proféticos. Por eso es de suma importancia que cada uno de nosotros regresemos a las sendas antiguas y preguntemos cuál es el buen camino para que andemos en él. Como dice la palabra de Dios, lo cual los voy a invitar a que me acompañen para que abramos nuestras Biblias y miremos cómo es que Dios nos habla a que confiemos en Él, a que confiemos en su palabra, a que confiemos en lo que Él ha dejado escrito a través de su palabra escrita y a través de los testimonios. Nosotros somos un remanente que estamos anclados en la palabra de Dios y en los testimonios. Cuando nosotros vamos y buscamos en el libro de Salmos capítulo 37, Salmos capítulo 37 y el versículo 3, la Biblia nos dice, hablando acerca de la confianza en Dios, nuestro gran Dios todopoderoso. Miremos lo que la palabra de Dios nos dice. Aquí encontramos que la palabra de Dios nos va a decir que debemos de confiar en Jehová, en su palabra escrita, en sus testimonios, la palabra de los profetas. Dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 37 y el versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Fíjense qué preciosa es la palabra de Dios. Nos dice que confiemos en Jehová y Él nos va a apacentar, es decir, nos va a dar de comer la verdad. En el libro de Filipenses capítulo 2, ese era el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Él confiaba en su Padre y todos los días comía de esa verdad. En Filipenses capítulo 2 y el versículo 5 se nos manda y se nos exhorta a que tengamos este sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nuestro divino Salvador diariamente confiaba en Jehová y él era apacentado por su Padre
dándole Dios la verdad. Por eso el Señor Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. En el libro de Salmos, en el capítulo 40 y el versículo 4, dice nuevamente el salmista: bienaventurado, dichoso, feliz el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Miramos que hay una bienaventuranza para el hombre que confía en Jehová, que confía en Dios, que come de la palabra del Dios eterno. Y eso es lo que vamos nosotros a mirar en esta tarde. ¿Cómo es que nos llegó el mensaje de la elaboración de este diagrama que ustedes miran aquí en su pantalla? De este diagrama, que no es cualquier diagrama, es un diagrama especial. Es un diagrama que en esta noche miraremos las evidencias de cómo Dios lo trajo a la existencia. Por eso, cuando nosotros leemos los testimonios, recuerden que nosotros somos un pueblo que está anclado sobre dos firmes plataformas. La primera es la que dice: guardan los mandamientos de Dios. Este remanente guarda los mandamientos de Dios. Y la segunda plataforma sobre la que está anclada este remanente es que tiene el testimonio de Jesucristo. Por eso miramos nosotros en las Sagradas Escrituras que nosotros somos este remanente que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese testimonio, en una carta del número 75 de 1905, nos dice y nos da un consejo. Miren cuál es el consejo que se nos da. Dice la mensajera del Señor: las verdades que recibimos en 1841, 1842, 1843 y 1844, ahora deben ser estudiadas y proclamadas. En 1905 se nos está exhortando a través del testimonio a que regresemos a el pasado. Saben que cuando nosotros regresamos al pasado, eso nos convierte en historicistas, porque los que regresan al pasado a estudiar el pasado son los que regresan a estudiar la historia del pasado. Y todos aquellos que estudian el pasado son llamados historicistas. Por eso es que los pioneros adventistas, al salir de Babilonia, salieron porque ellos eran adventistas historicistas, estudiaban la historia. De ahí que encontramos que la mensajera del Señor nos dice: los mensajes del primer, del segundo y tercer ángel serán proclamados en el futuro a gran voz. Serán dadas con ferviente determinación y en el poder del Espíritu. Noten lo que nos dice, así que tenemos que regresar a el
historicismo. Debemos de regresar al pasado. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 13, versículo 16, Mateo capítulo 13 y el versículo 16, la palabra de Dios dice: pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. A los historicistas se les llama bienaventurados porque ven toda la línea profética a través de la historia. Algunos no les gusta el historicismo, no les gusta la historia profética. Dice el versículo 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Así que hay una bienaventuranza, hermanos, porque nosotros a través de la historia, a través del historicismo, podemos conocer nuestra descendencia, podemos conocer nuestra historia, nuestras raíces. Y eso es una bienaventuranza porque no cualquiera lo ve, porque no cualquiera lo oye y no cualquiera lo entiende. Y eso es lo que nos hace ser adventistas del séptimo día, historicistas. Por eso es que somos un remanente especial. En otra cita, la mensajera del Señor dice, hablando de los bienaventurados: dichosos los ojos que vieron las cosas que se veían en 1843 y 1844. Miren qué bienaventuranza tuvieron los pioneros adventistas, las cosas que ellos miraron. De ahí que tenemos que proclamar estos mensajes historicistas. ¿Y por qué es que tenemos que dar estos mensajes? Con la ayuda del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Porque cuando nosotros regresamos a la historia, cuando nosotros regresamos al historicismo, vamos a ser afianzados en la verdad que Dios le dio a este remanente. Miren lo que dice la mensajera del Señor en esta cita que viene en Manuscritos Revelados, el tomo 21, página 437, párrafo 1. Nos dice el testimonio: todos los mensajes dados desde 1840 a 1844 tienen que ser reforzados ahora, porque hay muchas personas que han perdido su rumbo, han perdido el camino, han perdido la línea de la profecía. Los mensajes son para ir a todas las iglesias. Por eso es que les digo, apreciados hermanos, que el regresar a la historia nos lleva a reforzarnos en la verdad. Y hoy vamos a mirar un diagrama que nos recalca nuestra historia y cómo es que este diagrama vino a la existencia. Recordemos que la palabra de Dios dice que la luz del conocimiento va como la aurora. De ahí que vamos a mirar cómo se vino desarrollando en la historia y cómo llegó a la conclusión y quién dio la orden de elaborar este diagrama que tenemos aquí. Por eso miren, este diagrama
o esta línea de la historia que hemos elaborado. Dice aquí en esta ilustración que ustedes tienen ahí, estas líneas de la profecía son conocidas para nosotros. Aquí encontramos, número 1, en 1798, la caída del papado. En el punto número 2 encontramos en esa misma fecha, 1798, el surgimiento en la historia profética de los Estados Unidos de Norteamérica. Y encontramos en 1816 y 1818 el surgimiento del atalaya de Habacuc, capítulo 2 y el versículo 1. Acuérdense que ahí en Habacuc, capítulo 2 y el versículo 1 hay un mensajero, hay un atalaya. Dice la palabra de Dios: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Este guarda, o este atalaya, o este centinela que se levantó para proclamar las profecías fue el hermano Guillermo Miller. Este atalaya es el que estaba profetizado en la profecía de Habacuc, capítulo 2 y el versículo 1. ¿Cuándo es que el atalaya empieza a responder a el pueblo tocante a las preguntas de Daniel y del Apocalipsis? Esa fecha es la fecha de 1833, cuando el atalaya Guillermo Miller recibe sus credenciales como predicador y empieza a predicar en las diferentes iglesias y en diferentes partes de Norteamérica, aquí en los Estados Unidos. Y cada vez que él iba a predicar, él tenía una obra que hacer. La obra era responder las preguntas que el pueblo le hacía. Por eso en el libro de Habacuc, capítulo 2 y el versículo 1 dice: y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja, o tocante a las preguntas del pueblo. Por eso encontramos que desde 1816 hasta 1833, el atalaya, el centinela, estaba atento, velando a lo que Dios le decía en la profecía. Y a partir de 1833 es cuando él comienza a responder al pueblo tocante a las profecías de Daniel y del Apocalipsis. En 1840 llegamos al gran despertar adventista. Esa fecha que está registrada en el conflicto de los siglos nos da también hasta 1844, donde encontramos que nos dice que fue la mano de Dios quien guió a este movimiento. En el punto número 6 miramos que entre las fechas de 1840 y 1844 salió este diagrama que tenemos nosotros aquí.
el que ustedes pueden mirar aquí en su pantalla. Este diagrama, como leímos el martes, fue el Espíritu de Dios quien dirigió la elaboración de este primer diagrama. Este diagrama que es conocido como la primera tabla de la profecía de Habacuc, capítulo 2 y el versículo 2, donde dice la palabra de Dios: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella. Esa es la primera tabla que sale bajo la inspiración de Dios y que fue elaborada por el hermano, como leímos la semana pasada, el hermano Charles Fitch y Apollos Hell. Él fue el que elaboró este diagrama en 1843. En 1844 encontramos los dos chascos. El que estaba profetizado en este diagrama de 1843. Y vemos que en el punto 8 viene también el chasco del otoño. El primer chasco fue el chasco de la primavera. Luego, en el punto número 9 es donde el día de hoy nos vamos a centrar, donde Dios revela en visión la elaboración de un segundo diagrama o de una segunda tabla para que quede registrado y establecido lo que el profeta Habacuc había profetizado que iba a ocurrir bajo el movimiento milerita y bajo la dirección de los que quedaron del chasco de 1844. Algo que debemos de destacar también en esta presentación son el punto número 10, que es que en el lapso de 1840 a 1844 tenemos la historia de los mensajes de los tres ángeles. En el punto número 11 tenemos que entre los años 1840 y 1844 son colocados los fundamentos proféticos. En el punto número 12 tenemos que es afirmado entre 1840 y 1844 el principio día por año. Recuerden que aquí en esta fecha de 1840, el 11 de agosto, se cumplió una profecía bajo la dirección de Josías Lich, quien profetizó la caída del Imperio Otomano, que está registrado aquí en estas quinta y sexta trompeta que se encuentran en este diagrama. También en el punto número 13 es que entre 1840 y 1844 se reafirmó el método de interpretación historicista bajo el diagrama de 1843, que es lo que hizo que los adventistas salieran de las iglesias que rechazaban estos periodos proféticos, que rechazaban esta interpretación profética y que rechazaban estos números proféticos. Por eso, al rechazar
Estas líneas proféticas, este principio de interpretación profético, este método de interpretación historicista y estos números proféticos, cuando estas iglesias rechazaron este mensaje, se convirtieron en Babilonia. Y de ahí que viene el segundo mensaje a salir de Babilonia, salir de el método de interpretación que tienen las iglesias caídas y reafirmarnos en el método historicista. Fíjense, hermanos, todo eso es lo que tuvieron que pasar los pioneros adventistas. Y en el punto número 14 vemos que bajo la dirección de Dios, quien dejó plasmado la correcta interpretación historicista, y bajo este método salieron de Babilonia bajo este método historicista. Por eso en estos dos diagramas no vamos a encontrar por ningún lado, ni en el de 1840, ni en el del 1850, el método de interpretación futurista o el método de interpretación de doble cumplimiento. No lo hay, porque los pioneros adventistas nunca creyeron en ese método de doble cumplimiento o el método futurista. Ellos eran 100% historicistas. Y hoy, en esta noche, vamos a mirar lo que se nos ha dicho de este diagrama, el diagrama de 1850. Recuerden que para 1844 ya teníamos el don de profecía, hasta 1850, cuando empieza Dios a revelar que se tiene que hacer una segunda tabla, un segundo diagrama. El don de profecía siguió caminando hasta 1915, cuando la mensajera del Señor pasó a descansar en el Señor Jesucristo y está esperando esa voz que la levantará del sepulcro en esa resurrección especial para encontrarse con su Señor. Así que vamos a mirar entonces cómo es que surgió este diagrama de 1850. Miren lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Vamos a ir al libro de Proverbios para sentar las bases en el capítulo 4 y el versículo 18. Proverbios capítulo 4 y el versículo 18 dice la palabra de Dios: mas la senda de los justos, o el camino de los justos, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que nos dice en el versículo 19: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Y luego se nos da un consejo en el versículo 20: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Cómo es que el Señor nos da su palabra y cómo es que nosotros podemos escuchar ese camino que el Señor quiere que empecemos a caminar? En Segunda de Crónicas, capítulo 20 y el versículo 20 dice la palabra de Dios: creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados.
tomando esa porción de las Sagradas Escrituras, debemos de mirar qué nos dice el profeta a partir de 1844 en adelante, para ver qué fue lo que ella declaró de esta segunda tabla o de este segundo diagrama. Por lo cual, miremos lo que nos dice el testimonio de Manuscritos Revelados, el volumen 16, en la página 207, hablando de y escrito el 27 de noviembre de 1850. Este testimonio se escribió en el año en que Dios iba a dar una orden. ¿Cuál es esa orden? Recuerden, si creemos a los profetas, seremos prosperados. Así es como el Señor habla a través de sus profetas. Y miren lo que dice el profeta, el testimonio de Jesús. A nuestro regreso al hogar del hermano Nichols, el nombre completo es Otis Nichols, el Señor me dio una visión y me mostró que la verdad debe ser declarada en tablas y que causaría que muchos se decidan en favor de la verdad por los mensajes de los 3 ángeles, con los 2 anteriores declarados en tablas. Fíjense, si ustedes se dan cuenta, aquí en este diagrama aparece el mensaje del primer ángel, aparece el mensaje del segundo ángel y aparece el mensaje del tercer ángel. Pero este diagrama que nosotros estamos mirando aquí es el resultado de una visión, es el resultado de una visión que Dios le está dando a la mensajera del Señor. Así que debemos de ver que este diagrama no es el resultado del pensamiento de un hombre, sino que es el comienzo y el resultado de una visión que Dios le dio a su profeta. Eso debe de tener mucho significado y debe de tener mucho valor que le da a este diagrama. Nosotros podemos elaborar muchos diagramas, pero como el de 1843, son especiales. Este es el resultado de una visión. No es la elaboración de un hombre. Muchos en la actualidad elaboran diagramas que no están de acuerdo con esto. Pero este es resultado de una visión, declaración de Dios a través del profeta en una visión. Por eso no es cualquier diagrama. Dice aquí la mensajera del Señor: el Señor me dio una visión y me mostró que la verdad debe ser declarada en tablas. En la visión que recibe la mensajera del Señor es, número 1, esto es de una visión. Número 2, es para dejar enmarcada en este diagrama la verdad que Dios dio a su remanente. Por eso lo que contiene este diagrama es la verdad. Y la Biblia nos dice en Juan, vamos a ir al libro de Juan 17, donde dice: santifícalos en tu verdad,
tu palabra es verdad. Lo que Dios dio aquí a través de estos diagramas es la verdad. Cada una de estas fechas, cada una de estas líneas proféticas, cada una de estas líneas de interpretación profética, el método de interpretación de este diagrama dice: el testimonio es la verdad. Así que no podemos decir que estos diagramas son mentira, porque el testimonio, dice, número uno, es el resultado de una visión que Dios le dio a su mensajera, y número dos, es para mostrar la verdad de Dios y para santificarnos a través de esta verdad. Por eso, apreciados hermanos, aquí en estos diagramas encontramos la razón de nuestra existencia como pueblo. La razón de cómo Dios dirigió a un movimiento y cómo Dios sacó a un remanente de las iglesias caídas con otro método de interpretación, con otro principio de interpretación. Pero este diagrama tiene el método correcto de interpretación. Así que no tratemos de andar en nuestra propia luz, desechando este diagrama, desechando estas líneas proféticas, desechando este método de interpretación. Tengamos cuidado, porque si nosotros desechamos este método de interpretación que es divino, que es dado por Dios y que Dios dijo para mostrar la verdad, si nosotros andamos enseñando otro método, otro principio de interpretación, otras líneas proféticas que no concuerdan con este diagrama, nosotros andamos bajo nuestra propia luz. Miren lo que dice en el libro de Isaías, en el capítulo 50 y el versículo 11. Dice la palabra del Señor, hablando de los que andan en su propia luz. Dice la Biblia: he aquí que todos vosotros encendéis fuego, es decir, encienden su propia luz, no la luz que Dios da, no el fuego de la verdad que Dios envía, sino que es un fuego extraño, como el que dio Nadab y Abiú. No es luz de Dios, es luz de hombre. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Noten que aquí estamos mirando a unos hombres que encienden su propia luz, que encienden su propio fuego, que elaboran sus propios diagramas y que colocan sus principios de interpretación, pero que no son los que Dios dejó establecidos a la luz de estos diagramas dados por Dios a través de una visión, y a través de esa visión iba el Señor a darle el sello de que este diagrama contiene la verdad. Por eso, si nosotros queremos saber cuál es la correcta línea de Daniel 2, aquí la tenemos. Si queremos saber cuál es la correcta línea profética de interpretación de Daniel 7, aquí la tenemos. Si nosotros queremos saber cuál es la línea correcta de interpretación del continuo, aquí lo tenemos. Si nosotros queremos ver
la purificación del santuario, aquí lo tenemos. Si nosotros queremos saber la interpretación de Daniel 8, aquí tenemos la línea. De Apocalipsis 13, aquí la tenemos. De Apocalipsis 17, también aquí la tenemos. Tenemos también la interpretación de los tres ayes, de las tres últimas trompetas, la quinta, la sexta y la séptima. Aquí está la correcta línea profética que Dios dice que es la verdad, porque así dice el testimonio. Y me mostró que la verdad debe ser declarada en tablas y que causaría que muchos se decidan en favor de la verdad por los mensajes de los tres ángeles con los dos anteriores declarados en tablas. Esto que vemos aquí ahora en su pantalla, este es el hermano Otis Nichol. El hermano Otis Nichol es el que Dios escogió, así como escogió a el hermano en la elaboración del primer diagrama, cuando escogió a Charles Fitch y a Apollos Hell. Ahora aquí el Señor Dios Todopoderoso está escogiendo a el hermano Otis Nichol bajo la declaración dada en una visión de que lo que iba a realizar el hermano Otis Nichol y las fechas que iba a colocar el hermano Otis Nichol y el principio de interpretación que iba a colocar el hermano Otis Nichol y las ilustraciones que iba a poner el hermano Otis Nichol eran como Dios lo había declarado al profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 2. Son palabras de la mensajera. Vamos a mirar que Dios, a través de esa visión que le dio a la mensajera del Señor, de la elaboración de este diagrama, encontraremos que el Señor iba a dar más luz, que ya habían estudiado los pioneros adventistas y que ya había sido corregido bajo el testimonio de Jesús, el don de la profecía. La luz que el Señor iba dando iba en aumento, les iba aclarando un error que tenía el diagrama de 1843, que para este diagrama iba a ser corregido. Pero eso Dios se lo iba a revelar a la mensajera del Señor y que tenía que ser corregido en este segundo diagrama. Y estamos mirando que los pioneros adventistas van en ese conocimiento en aumento. Van en ese conocimiento, como dice Proverbios capítulo 4. Cuando nosotros vemos, aquí encontramos una línea de eventos proféticos, pero encontramos que en 1843 se esperaba la venida del Hijo de Dios, cosa que no ocurrió. Y esa venida que se esperaba era la venida a la tierra, mientras que el Señor a través de su palabra reveló que esa venida del Señor Jesucristo estaba ocurriendo en el cielo, en la traslación del lugar santo al lugar santísimo, que ocurrió en 1844 tras
el evento de la purificación del santuario. Ese error en esa cifra, en ese número, el Señor lo iba a corregir en 1850 para dejarlo plasmado en este diagrama que tenemos aquí. Por eso cuando nosotros miremos estas dos citas que nos habla la mensajera del Señor, donde dice, en 1850, Elena de White hizo estas importantes dos declaraciones. Primero, el Señor le reveló en Primeros Escritos, página 74, donde dice, he visto que el diagrama de 1843, miren lo que dice, no son mis palabras, son palabras del testimonio. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano de Dios. Este diagrama es dirigido por la mano de Dios y que no debe ser alterado. Ninguna de estas líneas de la profecía, ni ninguno de estos números o cifras proféticas debe de ser alterado. Ninguna. A excepción, como lo que dice Primeros Escritos. Ahorita lo vamos a leer. Que su mano cubrió y ocultó una equivocación. Noten que no dice muchas equivocaciones, sino una equivocación en algunas de las cifras. Es decir, de todas estas cifras o números proféticos que aparecen aquí, hay una que el Señor ocultó que estaba incorrecta. De todas estas cifras que se mencionan aquí, solamente hay una, y esa es esta fecha, la fecha de 1843. Esta es la que tenía que ser corregida. ¿Cuándo es que iba a ser corregida? Cuando la mano del Señor se apartase para que ellos pudieran ver este error. Encontramos aquí que dice, ahora en el libro de Spalding y Magan Collection, en la página 1, o la colección de el hermano Spalding y el hermano Magan, donde dice, vi que la verdad debe ser declarada en tablas, que la tierra y su plenitud es del Señor, y que los medios necesarios no deben ser escatimados para declararla claramente. He visto que el viejo diagrama fue dirigido por el Señor. Está hablando de este diagrama de 1843. He visto que ese diagrama fue dirigido por el Señor y que ni una cifra de este diagrama debe ser alterada, excepto por inspiración. Por eso es que la inspiración que Dios dio a su profeta declaró que esta fecha de 1843 tenía que ser corregida y que ya aparece corregida en este segundo diagrama de 1850. Por eso aquí aparece corregida bajo inspiración ese error que ocultó el Señor. Por eso dice y que ni una cifra de este debe ser alterada excepto por inspiración. He visto que las cifras en el diagrama eran como Dios las quería. Estas cifras son como Dios las quiere. Por eso estas cifras son dadas por Dios y cada una de estas cifras son verdad. Porque Dios así lo estableció y Dios así lo declaró.
Y vemos que dice aquí, he visto que las cifras en el diagrama eran como Dios las quería. Es decir, la interpretación de los 1260, de los 1290, de los 1335, bajo la interpretación de día por año, llegando a las fechas 1798, 1843, son verdad, no tienen doble cumplimiento. Es el principio historicista lo que está aquí. Es el principio día por año. Es el principio que Dios dio a los pioneros adventistas para sacarlos de las iglesias caídas que tienen el principio futurista y el principio dispensacionalista. Por eso los protestantes que se convirtieron en iglesias caídas no pueden aceptar estas cifras de estos diagramas porque ellos tienen otro método de interpretación. Aquí en estos diagramas vemos que no hay profecías de doble cumplimiento, porque los pioneros nunca pensaron, porque Dios nunca les reveló ese principio de doble cumplimiento. Dios solamente dio el principio historicista. Por eso miren lo que dice aquí. He visto que las cifras en el diagrama eran como Dios las quería y que su mano cubrió y ocultó una equivocación en una de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que su mano se apartase. Por eso encontramos aquí esta fecha que nos hace ser adventistas del séptimo día. Por eso encontramos al lado de esta fecha la purificación del santuario en el lugar santísimo. Aquí esta fecha es la que nos hace ser adventistas del séptimo día. Hemos visto pues cómo el Señor a través de una visión revela en visión la elaboración de un segundo diagrama, una segunda tabla. Dios es el que está dirigiendo estos diagramas. Aquí encontramos nuestra experiencia pasada. Aquí encontramos, hermanos, la correcta interpretación de las profecías bíblicas. Este diagrama, el de 1843, lo utilizó el hermano Guillermo Miller. Y miren las fechas que hay en el diagrama de 1843 y vamos a leer un testimonio que esas cifras, que esas fechas que aparecen en el diagrama de 1843, a excepción de una cifra, todas las demás están correctas. Lo dice el Conflicto de los Siglos. Encontramos aquí en Historia de la Redención primeramente. Dice, con temor, Guillermo Miller comenzó a presentar ante la gente los misterios del reino de Dios. Y ahora miren lo que dice, conduciendo a sus oyentes a lo largo de las profecías, es decir, conduciendo a sus oyentes a lo largo del historicismo, a lo largo de la historia, hasta el segundo advenimiento de Cristo. El testimonio de las Escrituras que señalaban
la venida de Cristo en 1843 despertó gran interés. Recuerden que esa fecha, bajo inspiración, como nos dice el libro de Spalding y Magan en la página 1, fue corregida a 1844. Miren lo que hicieron o lo que hizo el historicismo, la interpretación historicista. Muchos se convencieron de que los argumentos basados en los periodos proféticos eran correctos. ¿Se dan cuenta, hermanos, que nos está diciendo que los periodos proféticos eran correctos? Los de 1843 y 1850, estos periodos proféticos. Porque lo único que se cambió del primer diagrama al segundo diagrama fue el error que tenía. 1843 a 1844. Esa cifra se cambió. Lo otro que hizo el Señor en la visión que le dio a la mensajera del Señor y a lo largo de esos 16 años de caminar adventista fue que le añadieron a este diagrama la luz que ellos ya habían recibido durante esos 16 años. De 1844 a 1850 habían recorrido 16 años donde el Señor les había dado más luz a los adventistas, que ahora ya no eran adventistas del primer día, ahora eran adventistas del séptimo día, pero se seguían manteniendo bajo el principio historicista, bajo el principio día por año. Ahí ellos se mantenían. Por eso es que en este segundo diagrama se corrige la fecha del 43 al 44 y se añade más luz que no se tenía en el 43. ¿Qué es la luz que se añade? Se añade la luz del santuario, la luz de el mensaje del tercer ángel y la luz de la séptima trompeta. Esa luz que el Señor les había dado de 1844 a 1850 ya queda establecida aquí. Por eso encontramos aquí que dentro de este diagrama se encuentra también el fundamento de los 7 pilares de la fe adventista. Los 7 pilares están aquí también ya registrados. Por eso es que, hermanos, nosotros, cada adventista del séptimo día, tiene que conocer estos diagramas, tiene que predicar lo que estos diagramas enseñaron, porque el primero de 1843 fue dirigido por la mano de Dios. Y este segundo es el resultado de una visión que contiene las grandes verdades que Dios le dio a este remanente de 1844 a 1850. 16 años donde Dios estuvo conduciendo al pueblo adventista. Por eso no es cualquier diagrama, es un diagrama que viene del resultado de una visión, de colocar las verdades en este diagrama y de enseñar a través de este diagrama las grandes verdades del pueblo de Dios. Miren cómo dice la verdad presente acerca de este diagrama y para qué sirve. En la revista La Verdad Presente de noviembre de 1850 dice: un diagrama cronológico
de las visiones de Daniel y Juan, calculado para ilustrar claramente la verdad presente. Noten lo que dice aquí. Este diagrama fue calculado por Dios para enseñar la verdad presente. Noten lo que está diciendo ahí, hermanos. ¿Qué podemos hacer con este diagrama? Podemos enseñar la verdad presente. Para eso nos sirve este diagrama, porque es la verdad de Dios que quedó establecido en este diagrama. Es el resultado de una visión. Por eso dice aquí que el Señor utilizó a un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Dice, está siendo litografiado o está siendo hecho bajo el cuidado del hermano Otis Nichol de Dorchester, Massachusetts. Los que enseñan la verdad presente, ¿quiénes? Dice ahí, hermanos, los que enseñan. Si usted es de los que enseñan la verdad presente, usted tiene que usar este diagrama. No solamente usar el diagrama, tiene que tener la misma interpretación que tenían los pioneros adventistas. Tiene que utilizar el principio día por año, no día literal. Tiene que usar la correcta interpretación historicista, no la futurista, dispensacionalista que tienen las iglesias de Babilonia. ¿Ve la gran diferencia? Eso es lo que dice la cita aquí. Los que enseñan la verdad presente serán grandemente auxiliados con este diagrama. Noten lo que dice aquí, seremos grandemente auxiliados por Dios porque es el resultado de una visión. Está plasmada la verdad presente y es Dios quien se lo había revelado al profeta Habacuc, que sería una ayuda para el remanente para explicar las profecías de Daniel y las profecías del Apocalipsis. Esto es una ayuda para nosotros. Por eso el historicista, el adventista histórico, el adventista que se mantiene bajo ese principio que Dios dio a los pioneros adventistas, los cuales salieron de las iglesias de Babilonia que tenían otro principio de interpretación. El adventista del séptimo día historicista no puede andar enseñando, ni debe andar enseñando las profecías de las trompetas al futuro, ni las profecías de Daniel 12 al futuro, porque ese principio no es aprobado por Dios, porque no se encuentran en estos diagramas. Esta es la verdad que Dios nos dio como remanente y es la verdad presente que Dios plasmó en este diagrama, y es bajo esta verdad presente que debemos de salir y mostrarle al mundo en qué lugar de la profecía histórica estamos viviendo. ¿Ven la diferencia entre un verdadero adventista del séptimo día y un falso adventista del séptimo día? El verdadero adventista va a hacer lo que dice Segunda de Crónicas 20:20, creed a sus profetas. Nosotros creemos en ese profeta. El testimonio de Jesucristo, Ellen G. White, creemos en ese profeta. Y ese profeta es el que nos dice que Dios dirigió este diagrama a través de una visión para plasmar la verdad presente en ese diagrama. Y esa es la verdad que tenemos que predicar hoy, porque es verdad presente para nuestro tiempo todavía. Por eso dice la revista de la verdad presente:
Los que enseñan la verdad presente serán grandemente auxiliados con este diagrama. En otra cita nos dice Dios a través de su mensajera en Manuscritos Revelados, el tomo 15 en la página 210, escrita el 1 de noviembre de 1850. Dios me mostró la necesidad de sacar un diagrama. Vi que era necesario y que la verdad declarada en tablas o diagramas lograría mucho y causaría que muchas almas lleguen al conocimiento de la verdad. Más claro, hermanos, no puede decirlo el Señor. Primero, Dios le reveló en visión que hay la necesidad de sacar un diagrama. Dios le reveló en esa visión el error del 43 al 44. Dios en esa visión le dijo que colocaran la luz que ellos ya tenían durante ese caminar del 44 al 50 y que quedó plasmado en este diagrama, y que lo que contenía este diagrama era la verdad, la pura verdad, y que el método de interpretación profético estaría plasmado en este diagrama. Si usted lo mira en la mera esquina, viene una parte donde dice explicación del tiempo profético, y ahí está plasmado el principio historicista día por año. Ese principio es el que está en este diagrama, y que cuando se le presente a la gente, van a llegar al conocimiento de la verdad. Van a llegar al conocimiento de la verdad porque lo que contiene este diagrama es la verdad. Por eso, hermanos, en la actualidad muchos han sacado nuevos diagramas, pero ninguno, e incluyendo los que nosotros elaboramos, ninguno tiene tanto valor y fundamento del testimonio de Jesucristo como estos dos diagramas. Ninguno, solamente el Señor habló de estos dos diagramas que están ahí y que son elaborados por Dios. Ninguno de los diagramas que se estén elaborando hoy bajo el principio futurista, dispensacionalista, es avalado por Dios. Ninguno lleva las credenciales divinas. Solamente estos dos diagramas llevan las credenciales divinas y llevan la palabra que Dios dice son verdad. Tienen la verdad. No hay ninguna otra declaración que hable de otros diagramas donde Dios dio la orden, escríbelas en tablas. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Yo he mirado muchos diagramas, pero ninguno de ellos, e incluso los diagramas que nosotros elaboramos, los elaboramos para una ilustración. Pero no hay ninguna cita del don de profecía que avale nuestros diagramas. Estos sí están avalados por la palabra de Dios y por los testimonios. ¿Ven la diferencia? Por eso encontramos que Dios nos ha hablado. Y no solamente eso, dice aquí La Mensajera del Señor en Manuscritos Revelados, volumen 13, página 359. Vi que Dios estaba en la publicación del diagrama por el hermano Otis Nichol. ¿Quién estaba en la elaboración, en la publicación de este diagrama? Dios, dice la Mensajera del Señor. Dios está en esta elaboración, en esta publicación de este diagrama.
Es Dios el que iba en esa elaboración. Por eso no es cualquier diagrama. Vi que había una profecía, dice la mensajera del Señor, de este diagrama en la Biblia. Vi que los diagramas ordenados por Dios, noten, son el resultado, estos diagramas, de una orden de Dios. Yo les hago la pregunta, hermanos. Si nosotros tuviéramos ese aval, ese fundamento de decir que nuestros diagramas son elaborados o dirigidos u ordenados por Dios, estaríamos fundados sobre la palabra y sobre los testimonios. Y eso es lo que contienen estos diagramas. Dice que Dios los ordenó y que van a impresionar la mente de todo aquel que lo tenga, que lo estudie, que lo enseñe. Mire lo que dice. Vi que los diagramas ordenados por Dios, se los voy a colocar en esta otra ilustración para que miremos el poder que tiene la palabra del testimonio sobre estos diagramas. Vi que Dios estaba en la publicación del diagrama por el hermano Nichols, así como estaba en la publicación y en la elaboración del diagrama del hermano Charles Fitch. Vi que había una profecía de este diagrama en la Biblia. Noten lo que dice, había una profecía de estos dos diagramas que Dios se los reveló al profeta Habacuc. Y nosotros ni siquiera conocemos estos diagramas, ni siquiera enseñamos lo que están en estos diagramas, ni siquiera le damos al pueblo lo que contienen estos diagramas, porque se nos han ocultado. Los pastores modernos de esta nueva interpretación futurista, dispensacionalista, y la misma corporación adventista del séptimo día nos han ocultado estas verdades y nos han ocultado, enterrando en la oscuridad estos diagramas que son de origen celestial. Por eso dice aquí, vi que había una profecía de este diagrama en la Biblia. Vi que los diagramas ordenados por Dios impresionan la mente favorablemente, incluso sin una explicación. Hay algo fino, precioso y celestial en la representación de los ángeles en los diagramas. Está hablando de los tres mensajes angélicos. Hay algo fino, precioso y celestial en el desarrollo histórico de estos tres mensajes angélicos que están representados en el diagrama de 1850. La mente de todo aquel que tenga estos diagramas, que los estudie detenidamente, que vaya en oración y Dios le revele la interpretación correcta de las profecías de Daniel y del Apocalipsis, dice que esa mente será llevada casi imperceptiblemente a Dios y el cielo. ¿Se dan cuenta, hermanos, a dónde nos van a llevar el estudiar estos diagramas? Son de origen celestial, son ordenados por Dios, contienen la verdad. Dios estuvo en la elaboración de estos diagramas. Dios los dirigió a los que los realizaron, tanto a Charles Fitch como a Otis Nichols como a Apollos Hell, y están fundados bajo un claro escrito por Habacuc, y están reiterados en ese fundamento bíblico y del testimonio bajo la mensajera del Señor, la hermana Ellen G. White.
Ahí está. ¿Cómo no tener estos diagramas? ¿Cómo no enseñar estas verdades? ¿Cómo no tener el principio historicista? ¿Cómo no enseñar ese método de interpretación correcta que es divino y que viene del cielo? ¿Cómo no enseñar la verdad presente con estos diagramas? Por eso cada adventista debe de tenerlo en sus hogares, en sus iglesias, en los lugares de reunión. Porque esto nos hace ser verdaderos adventistas del séptimo día, historicistas. Todo aquel que tenga este diagrama en su casa, en su iglesia, en sus lugares de reunión, no podrá convivir, no podrá andar la luz con las tinieblas, con aquellos que enseñan otro método de interpretación. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Estos diagramas solamente contienen el método historicista, no el método futurista. Por eso no pueden andar dos juntos. No pueden habitar la luz y las tinieblas, porque estos diagramas chocan con la interpretación futurista dispensacionalista, chocan. ¿Por qué? Porque en estos diagramas vamos a mirar que estamos viviendo en la séptima trompeta. Y la Biblia no nos habla de que dos séptimas trompetas tocan al mismo tiempo. La Biblia solamente habla de un toque de la séptima trompeta. Miramos que en este diagrama, en la séptima trompeta, en la sexta trompeta y en la quinta trompeta, nunca se toman los tiempos literalmente, sino que se toman los tiempos día por año bajo el método historicista, método de interpretación divina. Por eso chocan estos diagramas con los futuristas. Por eso no pueden andar juntos. No pueden convivir juntos. O a menos que seamos ecuménicos, entonces, como hace la corporación adventista con las iglesias caídas, que se unen con los que rechazaron estos tres mensajes angélicos, con los que rechazan estos tres mensajes angélicos, son ecuménicos y entonces adaptan su posición para que no choquen los pensamientos. Pero un verdadero adventista no encaja con este diagrama y los nuevos diagramas futuristas que han salido. No encajan. Por eso, hermano, si no tienes este diagrama, puedes escribirme y te los podemos compartir en PDF para que los imprimas, los tengas en tu hogar, los tengas en tu iglesia, los tengas en los lugares de reunión, los estudies por ti mismo y luego cumplas la profecía del profeta Habacuc para que el que lea corra y anuncie. Y cuando te pidan respuesta como le pidieron a Guillermo Miller, puedas responder en base a la profecía y en base a la historia. ¿Te das cuenta la gran diferencia que hay? En estas interpretaciones, aquí no vemos ninguna caída de meteoritos, ni ningunos demonios que salen del fondo de la tierra, ni vemos montañas ardiendo literalmente. Todo es proféticamente. Por eso somos adventistas del séptimo día, historicistas, bajo el principio día por año. Historicismo. No te dejes engañar, ni tampoco enciendas tu propio fuego para alumbrar a otros, porque ese fuego no es fuego santo, es fuego común. Esto es la luz que Dios dio
en 1850. Esta es luz divina, esta es verdad presente, este conocimiento viene del cielo. Las nuevas interpretaciones son luz que los hombres han hecho. Son como aquel hombre que tiende la regla, dice el profeta Isaías, que se hacen un ídolo. Aquí tienden la regla para hacerse un diagrama. Empiezan a colocar fechas, fechas que contradicen estas fechas, estas cifras que dice el testimonio que son verdad. Tienden la regla, empiezan a colocar fechas, se hacen un diagrama y luego dicen, este diagrama es nuestro Dios, es el que Dios nos ha dado. Pero es mentira, porque no hablan. Y no hablan de la experiencia del pueblo de Dios. No hablan porque Dios no se las ha dado. Porque Dios no se las ha revelado. Esto Dios es lo que reveló y es la verdad. Si no los tienes estos diagramas, te vamos a pedir que nos escribas y nos pidas estos diagramas en PDF. Y si no tienes, y si te gustaría tener estas ilustraciones, las cuales hemos elaborado, sean de beneficio para que las enseñes en tu iglesia o en tu grupo, me puedes escribir o dejarme tu número de WhatsApp y con mucho gusto nosotros te compartimos este material para que los estudies, para que conozcas de dónde vienes, para que regreses a las sendas antiguas, al historicismo, te sacudas de ese viento de doctrina futurista, dispensacionalista y regreses a lo que Dios estableció en estos diagramas, bajo su mano poderosa, bajo la guía del Espíritu Santo, y no andes enseñando o creyendo el futurismo que no tiene nada que ver con los pioneros adventistas del séptimo día que salieron de las iglesias caídas. Por eso, apreciado hermano, en esta noche te hacemos la invitación para que pidas a Dios en oración, busques la luz del cielo, busques la dirección de Dios, comiences a estudiar los libros de Daniel y del Apocalipsis, pero bajo la dirección de Dios que dejó plasmada como verdad presente en estos diagramas. Diagramas que están elaborados para mostrar cuál es el fundamento de nuestra fe y para presentar las grandes verdades que Dios nos ha dado como pueblo. Y cumplamos la profecía de Habacuc capítulo 2, versículos del 1 al 2. Y seamos como ese centinela que está parado en la muralla, para que cuando veas venir el peligro, anuncies como fiel centinela, y cuando el pueblo te pregunte, tengas que responder a la pregunta que te hagan sobre Daniel y el Apocalipsis, bajo el correcto método de interpretación profética, que es el historicismo, método que Dios dio a los pioneros adventistas, con el cual los sacó de Babilonia, las iglesias caídas. Por eso, hermanos, al finalizar este estudio, queremos despedirnos con una palabra de oración y que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que nos dirija
para el siguiente estudio que presentaremos el día sábado a los hermanos con los cuales nos reunimos. Vamos a orar, apreciados hermanos, y que sea Dios quien nos ayude. Los invito a que me acompañen, los que puedan, en oración, y también les pedimos que si quieres que otros conozcan estas verdades, compartas para que muchos puedan regresar al historicismo, a las sendas antiguas, y que andemos por ese camino. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque lo que nuestros ojos no miraron, hoy los podemos ver a través de la historia, del historicismo. Verdades que dejaste plasmada en estos diagramas y que nos dejaste como evidencia de ese recorrido que tuvo tu pueblo en los primeros años del adventismo. ¿Cómo lo sacaste de las iglesias caídas? ¿Bajo qué métodos los sacaste? ¿Cuáles fueron los mensajes que enviaste para sacarlos de Babilonia? ¿Cómo es que formaste un remanente? ¿Cómo colocaste los primeros fundamentos? ¿Cómo les fuiste dando la luz, el conocimiento, la enseñanza? Y los fuiste guiando paso a paso. Ese conocimiento que vino de a poco, como esa luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es claro. Y lo dejaste declarado a través de tus testimonios. Tu palabra dice que si oímos a los profetas seremos prosperados. Y la mensajera del Señor, aunque descansa en el Señor, sus palabras están vivas a través de sus escritos. Y a través de esos escritos, como los profetas del Antiguo Testamento y como los apóstoles y discípulos del Nuevo Testamento hasta el día de hoy nos hablan, así de igual manera tu mensajera, quien está esperando esa resurrección de los muertos a los vivos, así nos habla el día de hoy a través de sus escritos. Y tú nos dices que si creemos en ellos, seremos prosperados. Por eso, Señor, enséñanos a creer en ellos, enséñanos a tomarlos para que nos vaya bien. Y no andemos enseñando mentira, ni andemos elaborando fuego extraño, nuestro propio fuego, trayendo verdad presente que contradiga la verdad que tú estableciste en esos primeros años del adventismo. Ayúdanos a no encender fuego extraño ni alumbrar a otros con nuestra propia luz, sino que sea tu luz que diste a tus hijos, a los pioneros adventistas, esa luz que revelaste a través del testimonio, el espíritu de profecía. Esa es la luz que tenemos que dar a tu pueblo. Esa es la luz que tú le llamas verdad presente, porque está declarada, está fundada sobre la Biblia y sobre los testimonios. Gracias, Señor, que todo esto sea para tu honra y tu gloria. Bendice a tus hijos donde quiera que estén, aquellos que están en busca de la verdad, que anden en esa luz que tú diste en esos primeros años del adventismo. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, apreciados hermanos. Los vamos a dejar con un hermoso himno que lleva por título A Jesucristo, ven sin tardar. Los dejamos con este hermoso himno y que sea para honra y gloria de Dios. Gracias por acompañarnos. Bendiciones. Jesucristo, ven sin tardar.
este pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. En tu nombre, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el mando redentor, y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz.